Hola, 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 buenas profe. tardes. ¿cómo Hola, están? Buenas profe. tardes. No nos conectaban otra vez, ya estaba escribiendo al centro de estudiantes. ¿Todos bien? ¿Tienen fecha del examen ya? El 8, profe. El 8 de... A ver. Ah, sí, tienen razón. ¿Y les dijeron si a la mañana o al horario de clase? El horario de clase, ¿no? No, tanto no sabemos todavía. Ah, ok, bueno, está bien. No, entonces tenemos alguna otra clase todavía, no es que ya estamos tan corriendo. Va a ser una de las últimas entonces, ¿no? ¿Materias? Bueno, arranquemos con lo que dejamos la clase pasada. ¿Se acuerda que estuvimos viendo todo la cuestión relativa al mandamiento de intimación de pago, la concurrencia del oficial de justicia a la casa del deudor? Hablamos sobre el embargo, ¿eh? ¿Lo tienen presente? Estuvimos hablando sobre el embargo, sobre cómo se traba ese embargo, que podía trabarse con anterioridad incluso al mandamiento de intimación de pago. Podía hacerse junto con el mandamiento, o también era un trámite que podía el ejecutante, digamos, dilatar para otro momento procesal. ¿Se acuerdan que vimos todo eso? Bueno, arranquemos entonces ahora con la postura del demandado. Hasta acá vimos la parte, digamos, relativa a lo que estaba haciendo el ejecutante, y ahora vamos a arrancar con aquello que le corresponde al ejecutado. Ustedes vieron que dijimos que el mandamiento de intimación de pago va a importar, o sea, va a comprender la citación para que el demandado oponga excepciones dentro del plazo de 5 días. También dijimos que este plazo comienza a computarse, al igual que el resto de los plazos, a partir del día siguiente al que se realiza esta diligencia, y ese plazo también es ampliable en razón de la distancia, ¿sí? Las defensas que puede oponer el demandado están contenidas en el 542. Son las excepciones que la ley establece que podrá oponer frente al título del ejecutante. Esta enumeración que hace el código, si bien se ha considerado que es taxativa, en virtud de que no es posible, digamos, discutir algunas otras cuestiones que no sean las contenidas en este artículo, en virtud de la jurisprudencia, ustedes van a ver que se ha permitido, digamos, la introducción de alguna otra excepción o de alguna otra defensa, pero siempre vinculada a alguna de las excepciones admisibles. Y ahora nosotros los vamos a ver. Es decir, ustedes van a ver que hay alguna otra excepción que van a encontrar en el proceso de conocimiento que no está acá, pero que es viable incorporarla a través de alguna de las que están previstas en el 542. ¿Sí? Y ahora las vamos a analizar. ¿Cuál es la presentación que tiene que hacer el demandado? Bueno, va a poder oponer las excepciones del 542, y esas excepciones las va a tener que oponer en un mismo escrito, ¿sí? Y obviamente presentarse y constituir domicilio. En ese caso va a tener que constituir domicilio tanto el legal o procesal, como el domicilio electrónico, ¿sí? O sea que en esa presentación debe constituir su domicilio bajo apercibimiento de que si no lo hace, lo que va a ocurrir es que el domicilio, tanto el procesal como el electrónico, le queden constituidos en los estrados del juzgado. Esa consecuencia rige idéntica a lo que ocurría en los procesos de conocimiento, ¿sí? Bueno, las excepciones que ustedes van a ver que el demandado puede oponer, como digo, son las contenidas en el 542, y son excepciones que tienen que ver básicamente con el título. Acuérdense que en este tipo de juicios estamos trayendo, digamos,
un título ejecutivo que trae aparejada ejecución, y en este proceso no está en discusión los hechos o acontecimientos que dieron motivo a la celebración de ese título. Es decir, al revés de lo que nos pasaba en los procesos de conocimiento, donde nosotros le explicábamos al juez o le relatábamos los hechos que dieron motivo, ¿no?, a la controversia o a la creación del título, como por ejemplo en un cumplimiento de contrato, acá toda esa cuestión, digamos, no está prevista ni en la demanda ni al momento de oponer las excepciones. Por eso decimos que las excepciones son limitadas, las defensas están limitadas. De todas maneras, ustedes van a ver, cuando avancemos un poquito, que este tipo de procesos permite, ¿no?, que una vez culminado el proceso ejecutivo, se inicie un procedimiento ordinario posterior, le llamamos el proceso ordinario posterior, y ese proceso tramita por vía de proceso de conocimiento, ¿sí?, donde sí podrían discutirse aquellas cuestiones que estuvieron vedadas en este proceso ejecutivo, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver más adelante cuando lleguemos a la sentencia. Pero yo, para que ustedes tengan presente que va a haber defensas o cuestiones que el demandado no va a poder plantear en este proceso. Eso no significa que no tenga derecho alguno a ejercer el día de mañana esa posibilidad de defensa o ese argumento, no lo pueda plasmar en un proceso ordinario. Lo que pasa que lo que le va a estar vedado es de hacerlo en esta etapa o en este tipo de juicios. Bueno, dijimos entonces, las excepciones se oponen en un mismo escrito y debe constituirse el domicilio. ¿Cuáles son las excepciones que la ley establece? Bueno, la primera de todas es la incompetencia. Ustedes saben que la incompetencia tiene que ver con la aptitud o capacidad que tiene el magistrado para abocarse al conocimiento de la causa, ¿sí?, en un caso determinado o en una cuestión determinada. En este caso, tengan en cuenta que rige los lineamientos que establecen las normas del código en cuanto a cuál es digamos, el juez competente. Bueno, y tendremos que ir a las normas de competencia individual, y ahí analizaremos, por ejemplo, el artículo 5, inciso 3 del Código de Procedimiento, que establece cuál es el juez competente en las obligaciones personales. ¿Cuál es el juez competente en las obligaciones personales? Eso ustedes ya seguramente lo saben. El primero que enumera la ley es el juez en el cual, respecto del domicilio en el cual deba cumplirse la obligación. O sea, la primera posibilidad es la del lugar donde deba cumplirse esa obligación, ¿sí? A continuación, esa misma norma establece que, en defecto de este, podrá optar el ejecutante por realizar o ejecutar este título en el domicilio del deudor o en el del lugar de celebración del contrato. ¿Está? Entonces, teniendo en cuenta esas premisas, es que ustedes van a establecer, de acuerdo al título que se traiga a ejecución, cuál sería, de acuerdo a estas normas, el juez competente, ¿sí? Entonces, en primer término, el del cumplimiento del contrato, y si no, podrá optar el deudor por el del lugar de celebración del contrato o el del domicilio del deudor, ¿sí? Tengan en cuenta que cuando se trate, en este caso, de relaciones de consumo, y quien inicia la demanda sea una institución, por ejemplo, una institución bancaria, donde está relacionado el deudor digamos, a través de un contrato de consumo, no son válidas las prórrogas de competencia que se formulen en los escritos constitutivos de la relación, en un contrato de cuenta corriente bancaria, cuando esas cláusulas, digamos, contengan alguna prórroga de competencia que perjudique, en este caso, al deudor, porque esa prórroga de competencia no coincide con su domicilio, ¿sí? De hecho, lo que establece las normas del consumidor es que esas cláusulas se tendrán como no escritas, lo que significa que la entidad bancaria que pretende ejecutar en virtud de un contrato de consumo debe hacerlo ante el domicilio del demandado. Con lo cual no rige entonces esta libertad. ¿Se acuerdan que hablamos nosotros a la posibilidad de que las partes, en relación a la jurisdicción, ¿no?, pudieran prorrogar esa jurisdicción en la medida en que se trate de cuestiones patrimoniales
y donde no está comprometido el orden público, siempre que hablemos de la competencia territorial, ¿sí? ¿Se acuerdan que el artículo 2 del Código nos permite, si bien el primer renglón establece que la competencia es improrrogable, ¿sí? Después de eso establecía que es prorrogable en cuestiones patrimoniales, en la competencia territorial en cuestiones patrimoniales, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta esa consideración, es que las partes podrían en un contrato establecer una prórroga de competencia y, en definitiva, establecer en el contrato que estén celebrando cuál va a ser el juez competente para el caso de que exista una controversia y deban recurrir a la iniciación de un proceso. Bueno, ese tipo de cláusulas no son válidas en un contrato de consumo cuando el domicilio que se establezca en ese contrato no resulte el domicilio del demandado. ¿Está? Bueno, esto en cuanto a la competencia. Tengan en cuenta que aun cuando se inicie una demanda, si se trata de la competencia territorial, dijimos, y es una cuestión patrimonial porque estamos en un proceso ejecutivo, el juez no va a poder declarar la incompetencia en forma de oficio, ¿sí? Porque no es una incompetencia absoluta, sino que es una incompetencia relativa y debe esperar a que la otra parte oponga la excepción. De no oponerla a la excepción, opera, como en cualquier otro caso, la prórroga tácita de competencia, ¿sí? Cuando las partes, ninguna de las dos, invoca, digamos, una porque lo inicia en un juez que no era el competente y la otra porque no opone la excepción de incompetencia, con lo cual la competencia territorial queda prorrogada. ¿Está? Eso aplica lo mismo que ustedes ya vieron cuando vimos las excepciones en el proceso ordinario. ¿Mm? Bueno, la segunda excepción, además de la incompetencia, es la falta de personería. Fíjense acá que lo que la ley establece es la falta de personería, que tiene que ver con dos cuestiones puntuales. Una, la falta de capacidad de las partes para estar en juicio, ¿sí? Y la segunda, la falta o inexistencia o incorrecta, digamos, confección del mandato o del poder de aquella persona que se está presentando en representación de otra, ¿sí? Entonces, la falta de personería abarca, como vimos también con relación cuando vimos el proceso de conocimiento, abarca tanto la falta de capacidad como la falta de acreditación de mandato o de poder suficiente, o cuando ese poder o ese mandato no contiene, digamos, como potestad la posibilidad de iniciar este tipo de procesos. Entonces nos encontramos frente a un mandato que es insuficiente, ¿sí? Entonces puede ser por inexistencia del mandato o porque, si bien existe, no contiene, digamos, todas las cláusulas o todas las autorizaciones digamos, permitidas o que son necesarias para la iniciación de este tipo de procesos. ¿Está? Entonces, en ese caso, lo que hablamos es de un mandato, de un poder insuficiente. Reitero, porque lo dije también cuando vimos excepciones, tengan en cuenta que acá no se discute la legitimación sustancial, ni del actor ni del demandado. Acá no estamos cuestionando en esta excepción la carencia, ¿sí?, de la legitimación para estar en juicio, sino que lo que estamos discutiendo es exclusivamente el mandato, la potestad que tiene para intervenir en nombre y representación de otro, de un tercero. Bueno, en cuanto al inciso 3, nos habla de la litispendencia. En este caso, tengan en cuenta que cuando hablamos de litispendencia nos estamos refiriendo a la existencia de la triple identidad. Es decir, nos encontramos frente a un proceso en el cual están discutiendo las mismas partes por el mismo objeto y por la misma causa. O sea, para que haya litispendencia tiene que existir esta triple identidad. En el caso del juicio ejecutivo, lo que nos va a llevar a ver es si efectivamente el otro proceso también se trata de un juicio ejecutivo, porque tengan en cuenta que para que sea procedente la litispendencia, tenemos que encontrarnos frente a otro juicio ejecutivo que se esté llevando a cabo entre las mismas partes por el mismo objeto y la misma causa. De lo contrario, no vamos a estar hablando de litispendencia o litispendencia a la que llamamos comúnmente como propia. La litispendencia propia es aquella en la cual existe triple identidad. Frente a la existencia de una triple identidad,
y frente a la existencia de un proceso pendiente, ¿está? Porque en la medida que el proceso ya no esté pendiente o tenga sentencia, no vamos a estar frente a la litispendencia, sino frente a otra de las excepciones que después vamos a ver, que es la cosa juzgada. Pero entonces tenemos un proceso pendiente con triple identidad. A partir de ahí podemos oponer esta excepción de litispendencia y en su caso, en caso de ser admitida la excepción, el juez lo que va a ordenar es el archivo de aquel expediente que se inició con posterioridad. ¿Sí? Podría ocurrir que en vez de litispendencia propia nos hallemos frente a una litispendencia impropia. ¿Cuándo hay litispendencia impropia? Cuando, si bien puedan darse alguna de las identidades que estamos hablando, no existe la triple identidad. O también vamos a ver en este tipo de procesos que es a veces hemos encontrado, digamos, la intención de oponer esta excepción de litispendencia, cuando en realidad lo que están cuestionando las partes lo están haciendo a través de otro tipo de procesos, ¿sí? Y les doy un ejemplo para que lo entiendan. Es el caso en el que, por ejemplo, la institución bancaria, supongamos, está iniciando una ejecución por el saldo deudor de una cuenta corriente bancaria y a su vez el particular o el ejecutado tiene iniciada contra la entidad bancaria un proceso de sumario, por ejemplo, de revisión de composición de saldo de cuenta corriente bancaria. ¿Sí? Ahí, como ven, por un lado, el ejecutante está tratando de cobrar por vía ejecutiva el saldo que surge de esa cuenta corriente bancaria, y por otro lado, tenemos al ejecutado que está siendo actor en una demanda que tramita por vía sumaria respecto de la revisión, digamos, o la composición del saldo de esa cuenta corriente bancaria. Fíjense, ahí no, digamos, no se daría esta triple identidad en la medida en que uno tramita por vía ejecutiva y el otro tramita por vía sumaria. De todas maneras, digamos, excepcionalmente, y lo digo con comillas, excepcionalmente, los juzgados han habilitado o permitido la acumulación en estos casos cuando, digamos, si bien no ha ordenado el archivo de una de las actuaciones, porque en definitiva no existe la triple identidad, sí ha sido suficiente como para que considere la posibilidad de acumular un proceso con el otro. Vuelvo a decir, es excepcional. ¿Y por qué es excepcional? Porque la realidad es que a partir de la admisión de la acumulación estamos transformando el proceso ejecutivo, lo estamos ordinarizando, ¿sí? Estamos transformando el proceso ejecutivo en un proceso sumario, ¿sí? Porque la realidad es que no va a poder tramitar por vías separadas, uno ejecutivo y otro por sumario, sino que al acumularse van a tramitar los dos por la vía posible, y en este caso va a ser por vía sumaria. ¿Está? Entonces, por eso digo que se ha admitido, pero con, digamos, requisitos en cuanto a su procedencia, ¿no? Es como, Sí, sí. es como que hubiera reconvenido, y como no se puede, o sea, en el Ejecutivo. Claro, la realidad es que pueden existir, la realidad es que para que vos opongas la excepción, Roque, vos tenés que saber que existe el proceso. ¿Sí? Porque si no, vos no vas a poder, digamos, plantear la excepción. Y entonces lo más probable es que vos ya la hayas iniciado con anterioridad la demanda. O sea, tu demanda de revisión de saldo de cuenta corriente o de composición de saldo de cuenta corriente ya está iniciada con anterioridad. Lo que pudo haber pasado es que se hayan iniciado al unísono. O sea, por un lado el banco te inició la ejecución y por otro vos la revisión del saldo de cuenta. Y te encontrás en un punto donde vos mandaste la cédula de notificación del traslado de la demanda y él te envió el mandamiento de intimación. ¿Entendés? Eso es Sí, lo que sí. pudo haber acontecido. ¿Por qué? Porque si no está iniciado el otro proceso, no hay litispendencia. Tampoco acá la hay, no es que hay litispendencia lisa y llana, porque para que haya litispendencia tiene que haber triple identidad. Lo que digo es que a veces, frente a una litispendencia a la que nosotros llamamos impropia, que también la vimos cuando vimos las excepciones en el 345, ustedes van a ver que pueda existir esta acumulación. Pero digo, por excepción, la acumulación está
¿Por qué? Y porque estoy ordinarizando, fíjense que para que haya acumulación, cuando vimos acumulación de procesos, uno de los requisitos era que los procesos pudieran tramitar por las mismas vías o por el mismo tipo de trámite, ¿se acuerdan? Era uno de los requisitos. Bueno, acá justamente lo que vemos es que no pueden tramitar por la misma vía, con lo cual uno tiene que, digamos, cambiar la forma de trámite, y en ese caso se ve perjudicada la acción ejecutiva, ¿sí? Entonces digo, por excepción es viable aceptar que puedan tramitar por vía sumaria este tipo de, cuando se den este tipo de situaciones. También no es común, pero puede verse cuando lo que se están ejecutando, por ejemplo, son saldos por expensas comunes o por alquileres, ¿sí? Donde por un lado tramita la ejecución de alquileres o la ejecución de expensas, y por otro lado, por vía sumaria, tramita un pago por consignación, donde las partes por ahí discuten en la composición del saldo de la expensa o la composición del monto del alquiler, ¿está? Y entonces el acreedor digamos, se niega a recibir el pago, para lo cual el deudor recurre, ¿no?, a la consignación, que puede ser extrajudicial o judicial, ¿sí? Recurrida a la consignación, nos vamos a encontrar que por un lado tenemos el juicio de consignación, donde el deudor va y consigna el dinero que debería pagar, y por otro lado la ejecución de ese dinero, ¿no? Tanto en el caso de expensas como de alquileres. Bueno, acá ocurre lo mismo, si bien no hay litispendencia, estamos todos de acuerdo, hemos visto jurisprudencialmente la aceptación de la acumulación de este tipo de procesos, aun cuando se perjudica la vía ejecutiva. Y esto tengan en cuenta siempre que realmente el planteo sea serio, reparte el demandado. Ahí será el juez el que en definitiva valore, ¿no?, qué tipo, digamos, cómo han sido digamos, las comunicaciones extrajudiciales tal vez, quién ha constituido en mora a quién, de acuerdo a cómo esté redactado el contrato y demás, para aceptar, en algún caso, como bien digo, la acumulación. ¿Sí? De lo contrario, en este caso no sería viable la aceptación de una excepción de litispendencia, aun cuando fuera impropia, y va a ser rechazada. ¿Sí? Bueno, después tenemos la falsedad o inhabilidad de título. Si bien el inciso 4 del 542 vemos que contiene dos excepciones, están contenidas dos excepciones en un mismo inciso. La razón de su redacción no lo conozco, porque están las dos excepciones en el mismo inciso, pero así ocurre. ¿Por qué? Porque son diferentes excepciones. Por un lado van a tener la falsedad de la ejecutoria y por otra la inhabilidad de título. ¿Sí? Y de hecho atacan cosas distintas, por eso digo que no es que tienen algún punto de contacto. Cuando hablamos de la falsedad de la ejecutoria, lo que estamos hablando es o de la falsedad en cuanto a la firma del título, ¿no?, cuando nuestro cliente alega, cuando se le exhibe el documento, que esa no es su firma, y entonces hablamos de la falsedad de la firma, o cuando el documento es falso por adulteración, es decir, cuando contiene, por ejemplo, alguna enmienda o algún agregado o una tachadura por la cual se le ha modificado alguno de los requisitos que son fundamentales a los efectos del título, que son los del 518. Supongamos un pagaré o un documento donde se le agrega un cero, ¿sí? O donde se adultera, se modifica, porque se adultera, digamos, en la confección se adultera la fecha de vencimiento, la fecha de cumplimiento de la obligación del vencimiento. Bueno, en esos casos estamos hablando de la falsedad de la ejecutoria, cuando nos podemos referir tanto a la falsedad de la firma o a la falsedad referida a algún contenido por adulteración del documento, ¿sí? Tengan en cuenta que si hubiesen reconocido la firma en el momento de la preparación de la vía ejecutiva, no van a poder ahora, ¿sí?,
pronunciarse respecto o oponer, perdón, la excepción de falsedad, ¿no? ¿Por qué? Y porque por la teoría de los actos propios, si reconocimos con anterioridad la firma del documento cuando nos fue exhibida a partir de la preparación de la vía, no vamos a poder ahora negar esa firma. Lo que no significa que si hubiésemos reconocido la firma, o en su caso hubiese quedado reconocida en forma tácita porque no concurrimos al reconocimiento, no podamos ahora, ¿sí?, oponer la excepción de falsedad, pero fundada en la adulteración del documento. ¿Está? Bueno, entonces eso en cuanto a la falsedad. Y después aparece, ¿no?, la otra excepción, que es la inhabilidad de título. La inhabilidad de título ustedes la van a encontrar, nosotros habitualmente decimos que es el caballito de batalla, la inhabilidad de título. ¿Por qué? Y porque a través de esta excepción vamos a encontrar unas cuantas defensas que se pueden oponer respecto del título, ¿no? La inhabilidad de título, como su nombre lo indica, va a atacar, o sea, está destinada a atacar las formas extrínsecas del título, ¿sí? O sea, su función es atacar las formas extrínsecas del título. Para eso, digamos, ustedes van a tener que tener en consideración cuáles son los requisitos del título ejecutivo, los del 518, ¿se acuerdan? Que yo les dije que siempre que observen un título, se fijen si además de ser, por ejemplo, un contrato con firmas certificadas, tiene los requisitos del 518. Porque si no los tuviera, aun cuando ustedes tuvieran un contrato bilateral firmado con firmas certificadas por el deudor, no van a tener un título ejecutivo. Para que tengan esa condición, tiene que tener los requisitos del 518. Esto de contener una obligación, de dar sumas de dinero, que esas sumas de dinero sean exigibles y que estén expresadas o que sean fácilmente liquidables, ¿sí? Y del mismo título tiene que surgir el nombre y el domicilio del deudor o del obligado al pago, o sea, la legitimación. Bueno, a través de esta excepción de inhabilidad de título, nosotros vamos a poder atacar estas formas del título. Vamos a poder atacarlo cuando le falte la exigibilidad, cuando la suma no sea líquida o no sea fácilmente liquidable, ¿sí? Cuando no conste en el título quiénes son los legitimados. Sí, ¿me ibas a preguntar algo, Ayelé? Sí, una pregunta. Ahora que dijiste eso, había estado repasando lo de la semana pasada y ahora, ya que sale el tema, te lo voy a preguntar. Cuando habla de que tienen que, en el 518, dice que tiene que ser la obligación exigible dar cantidades líquidas de dinero fácilmente liquidables. No había Sí. terminado de entender, o sea, por lo que leí, es que, por ejemplo, si no fuera mi obligación la de dar cantidades de dinero, es como que la puedo transformar, ¿no? Ya sea porque desapareció o porque es imposible de obtenerla. No, te estás mezclando. A ver, voy para atrás un poquito entonces, hagan un paréntesis a esto. ¿Por qué? Porque vos te estás refiriendo a, por ejemplo, cuando nosotros, eso es en la etapa de una ejecución de una sentencia, es decir, la sentencia condenó, nosotros ahora estamos en los títulos ejecutivos a partir de títulos creados por las partes o por una de ellas, ¿sí? En el caso anterior que vimos las clases pasadas, que relacionado con la ejecución de la sentencia, ¿sí?, nosotros dijimos, cuando la ejecución de la sentencia contenga una obligación de dar cantidades de cosas, ¿sí?, esa obligación podés exigirla in natura. O sea, si la persona te tenía que entregar, por decir cualquier cosa, 15 Moisés, por ejemplo, confeccionados, etcétera, y no cumple, ¿sí?, vos podés exigir el cumplimiento de esa obligación tal cual es. Ahora, si es imposible de cumplimiento o la persona se niega a cumplirla, o sea, no la cumple, lo que te queda a vos por hacer es transformar esa obligación, que no era de entregar sumas de dinero, porque era de entregar cantidades de cosas, o de hacer, por ejemplo, en una obligación dineraria. Para eso vas a tener que, en forma previa, determinar esa obligación en contenido económico. ¿Está? Se traduce en, ¿cómo lo podés hacer? De acuerdo a la ley, te dice, vas a poder ir por vía o sumaria o por vía incidental, para determinar el contenido económico y los daños y perjuicios.
Y cuando tengas el monto, ahí vas a poder proceder ejecutivamente. ¿Entendés? Entonces vos tenés una etapa previa. No es que por el 518 vos podés convertir una obligación que no es dineraria en dineraria, no. Lo vas a tener que hacer a través de otro proceso en el medio, entre la sentencia que tenés y el juicio ejecutivo propiamente dicho, la ejecución de sentencia, que es a través de o un incidente o una preparación de la vía, ¿sí? Pero si vos tenés un contrato bilateral, que no viene de una sentencia, sino que en un contrato bilateral nos comprometimos a que te entrego los Moisés, no podés proceder ejecutivamente, porque la obligación es de entregar Moisés, no es de entregar una suma de dinero, ¿entendés? Excepto que vos en el contrato hubieses puesto que, en caso de no entregar los Moisés, esa obligación se transformará en una obligación dineraria y será de tanto monto, porque entonces ahí sí otra vez volvés a tener una obligación dineraria, ¿entendés? Pero si lo que dice el contrato es que vos tenés que entregar o cumplir con una obligación de dar cosas o de hacer o de no hacer, lamentablemente no vas a poder proceder ejecutivamente. Voy a tener que ir por el ordinario, a lo sumo me saldrá una sentencia, y en el ejemplo que me dabas de los Moisés, una vez que yo ya la transformé en una obligación de dinero, ahí sí entro por el 518. En realidad, si estás en una ejecución de sentencia, no necesitas nada, ya lo tenés. ¿Está bien? Y de la otra manera no podrías, porque tenés que ir por cumplimiento de contrato, tenés que ir por proceso ordinario sumario. ¿Se entiende? ¿Sí? Cuando la Claro. obligación es de hacer o de no hacer o de dar otras cosas que no son dinero y que figuran en un contrato, vos ahí te va a faltar uno de los requisitos del 518, y es que sea una obligación dineraria, porque no es una obligación dineraria. O sea que siempre que hagamos un contrato está bueno poner una cláusula que la pueda transformar en una obligación dineraria si no cumpliese. Claro, lo que pasa es que a veces no lo podés hacer en forma inmediata. Imagínate, uno de los contratos más comunes bilaterales que conocemos es la compraventa. ¿Sí o no? Bueno, frente a una compraventa, donde una parte se compromete a entregar, por ejemplo, qué sé yo, bobinas para la realización de neumáticos, ¿sí? Vos tenés que ir por cumplimiento de contrato, porque es o cumpla el contrato y me entrega las bobinas, o por resolución del contrato, ¿entendés? Más daños y perjuicios. O sea, tenés que sí o sí transitar la etapa del proceso ordinario o sumario. Y cuando, y si, Excepto que vos, en el contrato, como te digo, hubieses establecido alguna cláusula por la cual eso tenga un contenido económico en dinero. Y entonces eso pueda surgir directamente del título, porque acordate que el título tiene que bastarse a sí mismo. O sea, si vos lo condicionás ese título a otras cuestiones, averiguar cuánto vale en el mercado al día, las bobinas, etc., ahí ya está, no tenés otra vez un título ejecutivo, ¿se entiende? Porque no se basta a sí mismo. Entonces, es importante que tengamos presente que para que sea un título ejecutivo tiene que contener una obligación dineraria. Si no la contiene, y acá vamos al ejemplo que decía Yelén, si yo intento ejecutar un contrato que si bien tiene una obligación, la obligación no es de dar sumas de dinero, ¿qué excepción vamos a poder oponer a esta ejecución? La de inhabilidad de título. ¿Por qué? Y porque le falta uno de los requisitos propios de la ejecución. Por eso va por inhabilidad. Lo mismo que si cuestionamos, por ejemplo, un título que no tiene expresado el plazo de cumplimiento, porque ese título no es exigible. La exigibilidad también se ataca a través de la inhabilidad de título. ¿Tá? También se ataca a través de la inhabilidad de título, y acá aparece esto que yo les decía hace un ratito, el tema de alguna defensa que si bien no está contenida en la enumeración, es posible incorporarla a través de la inhabilidad, que tiene que ver con, por ejemplo, la legitimación sustancial. ¿Sí? Es decir, puedo atacar la legitimación, supongamos que me están ejecutando un saldo deudor de cuenta corriente bancaria, y yo digo, un momentito, no soy titular de la cuenta corriente bancaria, y ustedes van a la enumeración del 542 y la falta de legitimación no la encuentran, porque no está. ¿Sí? Entonces, se ha permitido, a través de la excepción de inhabilidad de título, incorporar
alguna otra defensa no contenida expresamente, como por ejemplo la falta de legitimación. Porque no tendría sentido transcurrir todo el proceso para que después inicie un juicio ordinario posterior, cuando lo que le falta es una condición esencial, en este caso la legitimación. Yo no soy el deudor, porque no saqué nunca esa cuenta corriente bancaria, ¿sí? Es un homónimo, por ejemplo. O no soy titular del inmueble respecto del cual están ejecutando las expensas, ni soy obligado porque no soy ni locatario, ni tenedor, ni comodatario, ni nada con relación al inmueble, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ejecutadas las expensas en contra de alguien que no tiene legitimación, puede a través de la inhabilidad de título oponer esta excepción, ¿sí? Esta defensa. También se ha admitido para cuestionar en algunos casos la composición del saldo cuando conlleva, por ejemplo, la existencia de intereses que se reputan usurarios. Cuando las obligaciones contienen intereses que no son los que los jueces consideran, digamos, procedentes o aplicables al tipo de obligación. Eso lo vamos a ver en algunos casos, por ejemplo, en la ejecución de expensas, donde el título trae no solamente el importe del capital, sino también la tasa de interés aplicable. Se han permitido, digamos, por intermedio de, a través, perdón, de la inhabilidad de título, cuestionar esas tasas de interés cuando no se ajustan a aquellos parámetros que los jueces determinan para el tipo de obligación de la que se trata. Pero, de todas maneras, en ese caso no va a invalidar completamente el título, sino que la invalidez va a ser, digamos, parcial. Porque va a referirse exclusivamente a una parte del título, en este caso, la tasa de interés o los intereses fijados. No es común tampoco, vuelvo a decir, no es común verlo, porque la realidad es que cuando hablamos de un título inhábil es difícil hablar de parcialidad, porque el título o es hábil o es inhábil. De todas maneras, como se trata de una obligación accesoria, el tema de los intereses, van a encontrar que en algún caso, o seguramente por ahí van a encontrar en algún ejemplo en los libros o donde estén estudiando, que aparece la posibilidad de cuestionar a través de esta excepción la obligación accesoria, en este caso los intereses. Bueno, eso en cuanto a la falsedad, a la inhabilidad de título. Tengan en cuenta también que a través de la inhabilidad de título ustedes no van a poder cuestionar la composición de digamos, no van a poder cuestionar la causa que le dio origen al contrato o al título ejecutivo que se está ejecutando. Entonces, ustedes van a ver que este mismo inciso establece que no es posible discutir la causa de la obligación a través de esta excepción. ¿Sí? Si bien uno a veces se tienta a través de esta excepción articular cuestiones que tengan que ver con el negocio jurídico que dio nacimiento, o el comercial o económico que dio nacimiento a la ejecución, la realidad es que no lo van a poder hacer a través de esta vía. Para eso es que se reserva el juicio ordinario posterior. ¿Está? Bueno, después la otra excepción que establece 542 es la prescripción. Y acá tengan en cuenta ustedes que la prescripción, como establece el Código Civil, debe oponerse en la primera presentación. Eso significa que si ustedes, digamos, no oponen excepciones y pretenden hacer valer la prescripción, lo tienen que hacer valer como excepción en este mismo escrito, ¿sí? En este caso, la prescripción va a estar ligada, ustedes saben que la prescripción es la pérdida o la imposibilidad de reclamar judicialmente el pago de un crédito cuando ha transcurrido el plazo que la ley establece para poder reclamarlo. ¿Sí? Ese plazo va a depender del título ejecutivo que ustedes estén trayendo a ejecución. Para eso ustedes van a tener que ir a las normas de creación del título, es decir, al derecho de fondo, donde están los títulos contenidos, y ver cuál es el plazo de prescripción para la ejecución o para el intento de cobro de cada uno. Van a encontrar que no es lo mismo la prescripción de un cheque que la de un pagaré. Por eso no es posible, digamos, establecer
un periodo determinado o único, por el medio del cual yo les diga, bueno, las ejecuciones se prescriben a tal fecha, no. ¿Por qué? Y porque el plazo depende del título ejecutivo que ustedes estén trayendo a ejecución, ¿sí? Después, la otra excepción es la de pago documentado total o parcial. Bueno, en este caso también tengan en cuenta que el pago, como bien dice la norma, tiene que ser documentado. Puede ser total, es decir, por la totalidad de la deuda, o en forma parcial, ¿sí? El pago documentado tiene que entonces la excepción ir acompañada de aquellos documentos que el ejecutado pretenda hacer valer, ¿sí? Y esos documentos, para al menos abrir la excepción, para que la excepción sea admitida, tienen que ser documentos suscriptos por el ejecutante o por el mandatario con poder suficiente, tienen que hacer referencia concreta a la obligación que se está ejecutando y tienen que ser de fecha posterior a la creación del título. Sí, tienen que tener esos 3 requisitos para que pueda ser viable la oposición de la excepción de pago. ¿Lo podrías repetir, profe? Sí, tienen que emanar del ejecutante o de un mandatario con poder suficiente, tiene que hacer referencia concreta a la ejecución, ¿sí? O sea, tiene que estar causado el recibo, y además tiene que, digamos, ser, si es total por el monto, o puede ser parcial en ese caso, y tiene que ser de fecha posterior a la creación del título. ¿Sí? Si no tuviese esas condiciones o ese requisito, el recibo que ustedes están acompañando o el documento que ustedes están acompañando, la excepción no va a ser atendida por el magistrado. En el caso de que se dieran esos requisitos y se opone esa excepción, podría el magistrado, de considerarlo necesario, a partir después de correr traslado a la parte contraria, abrir el proceso a prueba. Pero ahora después lo vemos. Bueno, la otra excepción habla de la compensación de crédito líquido. Ustedes tengan en cuenta que acá nos ocurre algo parecido, no digo que sea igual, digo parecido a lo que vimos recién con la litispendencia. ¿Por qué? Porque para que sea viable la compensación, el crédito tiene que tener los mismos requisitos que tiene el que se está ejecutando. Porque imagínense que no podría ser viable oponer la compensación de un crédito líquido frente a otro que es ilíquido, ¿sí? O que requiere de un procedimiento, de un proceso para su liquidación. Sería el ejemplo que hablamos recién con Nayelén de nuestros Moisés. ¿Sí? Por un lado tenemos una obligación líquida donde alguien le está reclamando el pago de X cantidad de dinero, y por otro aparece, ¿sí?, diciendo, yo tenía una obligación que él me debía a mí la entrega de X cantidad de cosas. Está frente a una obligación líquida como es la de entregar cantidad de dinero, tenemos otra que para poder liquidarla debemos recurrir, como hablamos hace un ratito, a un proceso sumario o un incidental, con lo cual la compensación no va a ser viable. A eso se refiere, es decir, la compensación tiene que tratarse también de un crédito que esté en las mismas condiciones en las cuales está el que se está ejecutando. Bueno, después tenemos la quita, la espera, la remisión. Ustedes saben más o menos qué son cada cosa. La quita, ustedes saben que es un descuento sobre el monto, un descuento sí, como lo dice la palabra, la quita, no me salió un sinónimo de quita, un descuento sobre el monto de que se está ejecutando. La espera es digamos, el otorgamiento de un plazo nuevo, de una prórroga del plazo, el establecimiento de un plazo nuevo o de una prórroga del que ya está establecido. ¿Sí? La espera, la remisión es una renuncia, cuando el acreedor renuncia al cobro de una parte del crédito. ¿Sí? La novación o la transacción, ustedes saben que la novación es la modificación, digamos, de una obligación por otra. La transacción y la conciliación operan similar a lo que vamos a ver ahora con la caducidad de instancia. Tiene que ver con la existencia de un proceso en el cual se hubiese llevado a cabo un acuerdo de voluntades por el cual se puso fin a la ejecución, y en este caso se está nuevamente trayendo a proceso.
Tengan en cuenta que en los casos de los primeros que vimos, tanto la quita, la espera, la remisión, etcétera, requieren de prueba documental, es decir, tanto la quita como la espera deberían constar en un documento que tenga las mismas condiciones, los mismos requisitos que acabamos de decir con relación al pago. Es decir, la quita, el acreedor, perdón, el acreedor, bien digo, determina que va a renunciar a cobrar una parte del crédito, ajusta el monto del crédito y renuncia a cobrar una parte del crédito. Bueno, esa renuncia a cobrar una parte del crédito tiene que tener los requisitos que debería tener un recibo de pago. Quiero decir, tiene que emanar del deudor o de un del acreedor o de un mandatario con mandato suficiente, tiene que referirse específicamente al crédito y tiene que ser de fecha posterior a la creación del título. Si no, otra vez, al igual que nos encontramos con el pago, no va a ser viable o va a ser rechazada la excepción. ¿Sí? Bueno, y finalmente aparece la cosa juzgada. La cosa juzgada, tengan en cuenta ustedes que se trata de, al igual que vimos en la litispendencia, de la triple identidad. Estamos frente a un proceso que se llevó a cabo entre las mismas partes por el mismo objeto y causa, ¿sí? Y en el cual se ha dictado sentencia, ¿no es cierto? O sea, a diferencia de la litispendencia, que la existencia de un proceso pendiente, acá nos encontramos con un proceso terminado. La cosa juzgada debe alegarse y plantearse, ¿no? En esta, como decimos, junto con si es viable alguna otra excepción, y acompañarse el documento o la sentencia, o indicarse claramente de qué tipo de proceso se refiere a los efectos de obtener un testimonio de la sentencia para poder oponer esta excepción. Si no podemos hacerlo en el plazo de 5 días que tenemos para oponer la excepción, basta con que denunciemos dónde se encuentra el juicio, ¿no? el lugar donde tramita y demás circunstancias, y para poder ser identificado y en definitiva ser viable la oposición de la excepción. Acá en la cosa juzgada lo mismo aplica para la transacción y la conciliación. Podemos acompañar testimonio de la transacción o de la conciliación, o indicar el expediente claramente identificado donde se llevó a cabo la misma. Bueno, hasta acá las excepciones. Ustedes van a ver que también podría ser viable oponer como excepción la nulidad de la ejecutoria que está contenida en el artículo siguiente, en el 543, ¿sí? Pero no está contenida exclusivamente como excepción, porque ustedes van a ver que la nulidad puede tramitar tanto como excepción como por incidente. Por eso es que no está en el 542, pero eso no significa que no la puedan oponer. Puede ser viable a través de excepción, pero no está contenida en la numeración porque también podría tramitar por incidente. ¿Sí? El artículo 543 reserva la nulidad para cuando no se hubiesen llevado a cabo de manera idónea o con los requisitos que la ley establece 2 procedimientos del proceso ejecutivo. Uno que tiene que ver con la preparación de la vía ejecutiva, es decir, no se llevó a cabo correctamente la preparación de la vía ejecutiva. El número 2 es cuando no se llevó a cabo correctamente la intimación de pago, embargo y citación para oponer excepciones. ¿Tá? Ante esas 2 situaciones es que el demandado va a poder oponer la nulidad, ¿sí? Ya sea como excepción, ¿sí? Si todavía está a tiempo de oponerla, o por incidente, cuando se le venció el plazo de la excepción porque todavía no tomó conocimiento de la ejecución. ¿Está? Pero fíjense que los 2 momentos por los cuales, perdón, las 2 circunstancias procesales o actos procesales por los cuales el demandado puede oponer la excepción de nulidad o argumentar por incidente la nulidad, es cuando no se hubiese llevado a cabo correctamente los pasos de la preparación de la vía ejecutiva, o cuando no se hubiese llevado a cabo correctamente el mandamiento de intimación de pago, embargo y citación para la defensa. ¿Sí? Bueno, en la primera ocasión, es decir, cuando lo que estamos cuestionando es la preparación de la vía ejecutiva, es más viable oponerlo como excepción, porque tal vez lo que pasó es que no nos enteramos de la preparación de la vía porque el demandado no lo hizo correctamente, ¿está? Y entonces nos enteramos con el mandamiento de intimación de pago, ¿sí? Ahí vamos a poder oponerla como excepción la nulidad, ¿está? Y justamente la fundamentación va a ser que no se llevó a cabo correctamente la preparación de la vía. Sin embargo, como las nulidades procesales
son relativas, quiere decir que, digamos, tienen que demostrar no solamente, no solamente cuál es el perjuicio que nos causa, sino cuál es el interés en la declaración, ¿sí? El interés en la declaración. En ese caso, para poder argumentar la nulidad, quien excepciona de nulidad va a tener que negar la firma que se encuentra en el documento, ¿sí? Va a tener que negar o establecer que no está cumplida la condición, ¿sí? Es decir, va a tener que ejercer cuál fue la defensa de la cual se vio privado en virtud de la existencia de la nulidad. ¿Está? Entonces, en ese caso, el demandado va a poder hacerlo, como digo yo recién, por excepción. Pero para eso va a tener que argumentar, digamos, qué fue lo que se fue visto privado de hacer, y en ese caso va a tener que proceder a actuar como si se estuviese produciendo en ese momento la preparación de la vía. Y entonces va a tener que negar la deuda, va a tener que negar el cumplimiento de la condición, perdón, va a tener que negar la firma, no la deuda. Va a tener que negar la firma, va a tener que negar el cumplimiento de la condición, va a tener que negar el carácter de locatario, ¿está? Dependiendo de cuál sea la vía ejecutiva que se hubiese preparado. ¿Estamos? En la segunda opción, es decir, cuando lo que no se llevó a cabo correctamente es la intimación de pago, claramente lo que va a tener que hacer es oponer excepciones. O sea, junto con la nulidad va a tener que ver cuál es la defensa que se vio privado de oponer como motivo de no llevarse a cabo la preparación de la vía. O en su defecto, pagar, porque la otra cosa que podría hacer es pagar. Dice, no se llevó a cabo correctamente la intimación de pago, vengo y pago. ¿Está? O en su defecto, vengo y opongo excepciones. O sea que no basta con que argumente la nulidad, sino que va a tener que ejercer, digamos, claramente su defensa. Si bien esto es común al trámite de nulidad, porque si ustedes ven, muchas veces nosotros cuando hablamos de nulidad decimos que la nulidad debe conllevar no solamente el planteo en sí mismo de la nulidad, sino además explicarle al juez cuál fue la defensa de la cual me vi privado con motivo de la nulidad. No me basta con argumentar la lesión, sino que tengo que, porque si la realidad es que no me causó ningún perjuicio la nulidad, no va a corresponder su dictado. Por eso acá digo, si se llevó a cabo incorrectamente la intimación de pago, corresponde que pague, porque en definitiva la deuda existe, o en su defecto oponga excepciones. ¿Sí? Bueno, opuestas las excepciones, y ahora vamos al trámite, ¿sí? Una vez que se opusieron las excepciones o se dedujo la nulidad, ustedes van a ver que el magistrado lo que va a hacer es correr traslado del escrito de excepciones a la parte ejecutante por el plazo de 5 días. ¿Sí? Esa notificación es por nota, excepto que se hubiese opuesto a la excepción de prescripción, porque en ese caso va por cédula. La única excepción que se notifica por cédula es la prescripción. De lo contrario, el traslado es por 5 días y la notificación es por nota. Evacuado el traslado por parte del ejecutante, el juez resuelve, digamos, si considera que las excepciones es necesario abrirlas a prueba, o, en su defecto, que tramitan como de puro derecho. Y acá hago esta acotación. No hay declaración de puro derecho como en el proceso ordinario, ¿sí? Sino que lo que evalúa el juez es si las excepciones pueden tramitar como de puro derecho o es necesario abrir a prueba. En el caso de que sea del primer caso, es decir, que considere que puede el ejecutante, pueden tramitar, perdón, como de puro derecho, lo que va a hacer es colocar el expediente en secretaría por el plazo de 5 días. ¿Sí? Coloca el expediente en secretaría por el plazo de 5 días, al cabo de los cuales dicta sentencia de trance y remate dentro del plazo de 10 días. Por el contrario, si considera que es viable abrir la causa a prueba, porque, por ejemplo, digamos, estamos en la excepción de pago documentado, el demandado opuso la excepción de pago documentado, acompañó documentos, pero cuando se corre traslado, el ejecutante niega la firma de los recibos, por ejemplo, cancelatorios. ¿Sí? En ese caso, que sea necesario producir prueba,
en el ejemplo que dimos recién, una prueba caligráfica, por ejemplo, puede abrirlo a prueba el proceso por el plazo que considere conveniente de acuerdo al tipo de prueba que debe producirse. ¿Sí? Acá el magistrado no está obligado a un plazo determinado, sino que puede fijarlo de acuerdo a la prueba que deba efectivamente producirse. Tengan en cuenta, vuelvo a decir, que si el pago hubiese sido alegado, pero no con documentos, con las características de los que vimos, ¿qué va a pasar? Va directamente a rechazar las excepciones. ¿Sí? ¿Está? De lo contrario, vuelvo a decir, va a correr traslado por 5 días al ejecutante, y el ejecutante manifestará lo que crea conveniente. Si tramitan como de puro derecho, directamente entonces va a colocar el expediente en secretaría por 5 días y después dicta sentencia dentro de los 10. De lo contrario, si considera que corresponde la apertura a prueba, va a determinar por cuánto plazo se abre a prueba, en el cual las partes deben producir, o la parte, en este caso seguramente el ejecutante, deba producir la prueba respecto de su excepción. Y acá, en cuanto a la prueba, tengan en cuenta siempre esto: el ejecutante carga con la prueba de las excepciones que dedujere. ¿Sí? Al revés de lo que nos pasa en el proceso de conocimiento, donde muchas veces decimos al demandado le basta con negar, es decir, negada determinado hecho. ¿Ustedes se acuerdan lo que producía la negativa de un hecho en la demanda? ¿Qué producía la negativa de un hecho respecto de la demanda? O la admisión o la admisión tácita, por el 354. ¿Qué pasaba con los hechos que nosotros negábamos? A ver si se acuerdan. Eran hechos controvertidos. Claro, pero ¿qué pasaba con, o sea, por qué nosotros negábamos un hecho o lo reconocíamos? Entre otras cosas, ¿qué pasaba con relación a la prueba cuando nosotros negamos un hecho? Hay que probarlo. Claro, pero sea, ¿quién? Si no lo negábamos, si no lo negás, digamos, te lo imputa. Si no lo negás, el juez lo podrá tener por reconocido. Claro, estamos de acuerdo. Pero con relación a la prueba. Pero con relación a la. Claro, pero con relación a la prueba, ¿qué es lo que produce el reconocimiento del hecho? O el reconocimiento tácito. Una presunción. No, ya sé, pero en relación a la prueba, porque la presunción la ley se la dice al juez. O sea, la posibilidad de tenerlos por reconocidos es una potestad que la ley le da al juez. Es como si yo te dijera una indicación que le da al magistrado. Pero lo que te pregunto es, en relación a la prueba, ¿qué produce el reconocimiento de un hecho? Nos quita la carga de tener que probarlo. Exacto, ahí está, Roque. Te quita la carga de la prueba. O sea, si yo no niego categóricamente un hecho, lo reconozco, ¿sí? Le quito la carga de la prueba ¿a quién? Al actor en un proceso de conocimiento. O sea, el que alega el hecho, como vieron ustedes respecto de la carga de la prueba, nosotros decimos que los hechos constitutivos, afirmativos y que han sido negados por el contrario, la carga de la prueba la tiene el actor, o sea, el que lo alega el hecho. ¿Está? Bueno, acá, fíjense que se produce una modificación a la carga de la prueba. ¿Por qué? Porque la ley dice que no le basta al demandado o al ejecutado, en este caso, con negar, ¿sí? Sino que además es el que debe producir la prueba. En el ejemplo que estamos viendo, decimos, expuesto un contrato, no me basta con negar la firma del documento, tengo que ofrecer la prueba caligráfica. ¿Se entiende? Entonces, en esta circunstancia tengan en cuenta siempre que lo que dice el artículo 547, me parece que es el 547, o el 548, 547. Bueno. El 540 de prueba. No, estoy refiriéndome al que carga con la prueba. El 547. Claro. Exacto. Que dice, corresponderá al ejecutado la carga de la prueba de los hechos en que funde las excepciones. ¿Ven? Entonces, la carga de la prueba la tiene siempre el ejecutado. O sea, no le basta con negar. Si niega, pero no ofrece la prueba, va a perder la excepción. Que a diferencia de lo que nos pasa en el proceso de conocimiento, que habiendo negado sobre los hechos constitutivos del proceso alegados por el actor, nos basta con negar para invertirle la carga de la prueba y que tenga que probar el hecho constitutivo. ¿Está? En cambio acá,
no nos basta con negar el contenido de la deuda, la existencia de la misma, etc., sino que la prueba la tiene el ejecutado. ¿Está? ¿Sería por la presunción de verdad que tiene el documento o el título? Muy bien. Ya te hago aplausitos. Exacto. Por eso, Ayelem. Por la veracidad o que tiene la presunción de veracidad que tiene el documento. Entonces, el que tiene que probar es el otro. ¿Sí? Esto es muy importante, porque cuando ejerzan la profesión, a veces, digamos, en esto de que la carga de la prueba, en este caso, le corresponde al ejecutante y no, al ejecutado otra vez, y no al ejecutante. A diferencia de lo que nos ocurre por ahí en un proceso de conocimiento, donde podemos negar y descansar, digamos, en la negativa, que la prueba la tiene el contrario. En cambio acá, la prueba la tiene el ejecutado, por el imperio del artículo 547. Bueno, entonces, producida la prueba, acá nuevamente el juez va a dejar el expediente por 5 días en secretaría para que las partes puedan ver la prueba que se produjo dentro del expediente, y transcurrido ese plazo de 5 días va a dictar sentencia dentro de los 10. ¿Sí? ¿En qué va a consistir esta sentencia? Bueno, la sentencia va a consistir en digamos, la aceptación de las excepciones, en su caso, ¿sí? O sea, si considera viable las excepciones, lo que va a hacer es hacer lugar a las excepciones, ¿sí? Y entonces va a rechazar la ejecución. También podría pasar que acepte excepciones en forma parcial. Supongamos que dedujimos la excepción de pago, pero el juez solo tiene por operado un pago parcial, y entonces puede aceptar la excepción en forma parcial y mandar a llevar adelante la ejecución por el saldo. ¿Sí? Imagínense una ejecución de alquileres donde se acompañan recibos, o una ejecución de expensas donde se acompañan recibos, ¿sí? Puede aceptar eso como pago parcial y mandar a llevar adelante la ejecución por la diferencia, o puede directamente rechazar las excepciones, y en todo caso, en ese caso, va a mandar a llevar adelante la ejecución por el monto total. Tengan en cuenta que cuando no se hubiesen opuesto excepciones, o cuando las excepciones, digamos, fueran manifiestamente improcedentes, es decir, que no fuera una de las que figuran en el 542, o se opusiera, por ejemplo, la de pago sin ningún documento, etcétera, que son rechazadas sin más, o sea, sin correr traslado, el juez lo que va a hacer es dictar sentencia de trance y remate, mandando llevar adelante la ejecución. Pero cuando se hubiesen opuesto excepciones, con las del 542 como estamos viendo, la sentencia tiene que ser fundada. Si bien no está establecido cuál es la forma de la sentencia, ustedes se acuerdan que nosotros vimos que teníamos sentencias interlocutorias, sentencias definitivas. Bueno, si bien no está establecido la forma de la sentencia, digamos, puede parecerse a una interlocutoria o a una definitiva. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque la realidad es que tiene condimentos de las dos. Es una sentencia que, como no se lleva a cabo en un proceso ordinario o sumario, podemos decir que no es una sentencia de las del 163, pero por otro lado vemos que al tener que resolver excepciones tiene que hacer un relato de los hechos, o sea, establecer cuáles fueron los hechos que se le sometieron a su consideración, o sea que hablamos de resultandos, y va a tener que hacer la consideración de esas excepciones, fundar en derecho y en definitiva hacer lugar o rechazar las excepciones. O sea que las acepte o que las rechace, va a tener que tener este contenido la sentencia, porque va a tener que referirse justamente al título o a las excepciones, dependiendo de cuál sea la excepción que efectivamente se está trayendo a resolver. Tengan en cuenta que de lo contrario, como dije recién, si no se hubiese opuesto excepción, en realidad el magistrado no requiere fundamentación la sentencia, sino que directamente manda llevar adelante la ejecución sin otra fundamentación.
manda a llevar adelante la ejecución por el monto del capital más los intereses. Obviamente condena en costas, igual que cualquier sentencia, tiene la condenación en costas y puede traer o no la regulación de honorarios. Normalmente no la trae porque, como decimos siempre, requiere de practicar liquidación en forma previa, entonces ustedes van a ver que van a encontrar que la regulación de honorarios se difiere para un momento más avanzado en la causa. Bueno, la clase que viene vamos a tratar el tema de a partir de la sentencia de trance y remate, que me interesa ver toda la parte de apelabilidad de la sentencia, pero antes de irnos quiero hacer un comentario con relación a la ampliación del proceso ejecutivo. Ustedes van a ver, ¿se acuerdan que cuando hablamos de procesos de conocimiento dijimos que acá van a encontrar otra cosa distinta, así como hablamos recién del tema de la carga de la prueba, acá también van a encontrar una cuestión distinta, y es que en el proceso ejecutivo está permitido ampliar la ejecución, incluso con posterioridad al diligenciamiento del mandamiento de intimación de pago y embargo. ¿Se acuerdan que, vuelvo atrás, cuando hablamos de procesos de conocimiento, dijimos que el actor era el dueño, pongo así entre comillas, de la acción hasta tanto corra traslado, ¿sí? Hasta tanto corra traslado la podría ampliar, la podía modificar, la demanda, o no. Una vez que corría traslado, esa posibilidad le quedaba completamente nula y no podía ampliar la demanda con posterioridad al traslado de la demanda, ¿sí? Era una cuestión que podía hacer con anterioridad. Bueno, acá ustedes van a ver que la ley admite esta ampliación de la demanda, incluso diligenciado el mandamiento de intimación de pago y embargo. E incluso la admite con posterioridad al dictado de la sentencia de trance y remate, aunque no lo crean. O sea, permite la ampliación luego del mandamiento de intimación de pago, o sea, luego de haber citado al deudor, y también lo admite luego de la sentencia. En ambos casos admite la ampliación. Pero, no de cualquier crédito, sino que tiene que tratarse de un crédito originario con vencimientos periódicos. Es decir, se tiene que referir a la misma causa o al mismo objeto que se está ejecutando en la ejecución principal. Con lo cual, no cualquier crédito ustedes van a poder ampliar, sino que solamente aquellos que se trate de obligaciones con vencimientos periódicos. Es el ejemplo que damos habitualmente, es el de la cuenta corriente, perdón, el de la ejecución de alquileres, ¿sí? Porque nosotros iniciamos la ejecución por determinada cantidad de meses, pero a lo largo del proceso van transcurriendo otros vencimientos, entonces podemos ampliarlo por los nuevos vencimientos, y lo mismo nos ocurre con la ejecución de expensas. No es necesario recurrir a iniciar una nueva ejecución de expensas, sino que podemos ampliar la que ya tenemos en trámite. Entonces, como vemos, se trata de obligaciones que, digamos, es la misma obligación madre con vencimientos periódicos distintos. Bueno, profe, una sí. consulta. ¿Cómo sería el caso luego de la sentencia? O sea, ¿cómo? Ahí vemos los dos. En el caso de la ampliación con anterioridad a la sentencia, lo que se va a hacer es que se lo va a intimar de pago al deudor, ¿sí? Y puede oponer aquellas defensas, o sea, puede oponer excepciones, pero no todas las excepciones de 542, sino que solo va a poder oponer excepciones relativas a esos nuevos vencimientos, ¿sí? Quiero decir, las que tenía contra el título original, si ya las opuso o no las opuso, no las va a poder oponer. Lo que sí va a poder hacer es oponer alguna defensa relacionado con estos nuevos vencimientos. Se me ocurre, por ejemplo, el pago, ¿no? Pero, por ejemplo, no va a poder discutir la falta de personería, si no la discutió. ¿Se entiende? Ni la incompetencia. ¿Está? ¿Sí? Bueno. Entonces, va a poder ejercer defensas que tengan que ver con los nuevos vencimientos, pero no con la obligación principal. Transcurridos los 5 días sin que haya opuesto excepción respecto de los nuevos vencimientos, el juez podrá, cuando dicte sentencia, ampliar el monto de la sentencia a los nuevos periodos vencidos, ¿sí? Eso cuando se produce con anterioridad a la sentencia. Con posterioridad a la sentencia, lo que se va a hacer es que se le va a cursar una cédula
al domicilio del deudor, intimándolo por los nuevos periodos, a que acredite el cumplimiento de los nuevos periodos, bajo apercibimiento de ampliar la sentencia a los montos que se le están exhibiendo. En ese caso rige el mismo principio, es decir, va a poder ejercer alguna defensa, pero exclusivamente relativa a los nuevos vencimientos. Obviamente está limitado, como dijimos recién, a alguna excepción que tenga que ver con el nuevo vencimiento. El pago, la quita, la espera, ¿está? No va a poder oponer excepciones que tengan que ver con el título original. Incompetencia, falta de personería, falsedad, inhabilidad de título, todo eso no va a poder. ¿Se entiende? Solo aquellas que tengan que ver con los nuevos periodos. Y se hace esta citación bajo apercibimiento, sí, lo que dice el artículo es que exhiba recibo o vaya, digamos, que sea viable alguna excepción de quita, espera o alguna que tenga que ver con los nuevos vencimientos, bajo apercibimiento de ampliar la sentencia a estos plazos, a estos vencimientos que se han dado. Está en el 539 y se los voy a leer. Si durante el juicio, pero con posterioridad a la sentencia, vencieren nuevos plazos o cuotas de la obligación en cuya virtud se procede, la ejecución podrá ser ampliada pidiéndose que el deudor exhiba dentro del 5º día los recibos correspondientes o documentos que acrediten la extinción de la obligación, bajo apercibimiento de hacerse extensiva la sentencia a los nuevos plazos y cuotas vencidas. Si el deudor no exhibiere recibos o documentos que fuesen reconocidos por el ejecutante o no se comprobase sumariamente su autenticidad, se hará efectivo el apercibimiento sin recurso alguno. ¿Sí? ¿Está? Entonces ven que lo que se exige es que acompañe documentos relativos a los nuevos vencimientos. No va a poder discutir, obviamente, por imperio del principio de preclusión, aquellas defensas que no opuso al momento de oponerse las excepciones o en el plazo que tenía para oponer excepciones. Pero esto mismo rige para el caso de la ampliación con anterioridad a la sentencia. Con lo mismo, es decir, las defensas que puede oponer son relativas a los nuevos vencimientos. Bueno, la clase que viene, entonces, ya arrancamos con la parte de recursos contra la sentencia de trance y remate y con la etapa de ejecución propiamente dicha. ¿Está? Con todo lo que tiene que ver con la subasta. No sé si vamos a llegar a terminar, no creo porque son muchos artículos, pero vamos a avanzar bastante en esa etapa. ¿Está? Bueno, los veo, si Dios quiere, el jueves que viene. Cuídense mucho. Gracias, profe, chao.